Ahora con el panel nacional en torno a la prosperidad. Como mencionamos anteriormente, en el Perú más del 99% de las empresas son micro, pequeñas o medianas y generan cerca del 80% del empleo formal en nuestro país. Números significativos. Esto nos recuerda que hablar de prosperidad no es solo hablar de grandes inversiones, sino de cómo logramos que miles de pymes crezcan de manera sostenible, innoven y sean parte de cadenas de valor resilientes. Ese es el foco de la conversación que sigue, que justamente va a liderar María Pía, así que los dejamos para que introduzcan a nuestros panelistas. Adelante. Hola, Gisela. Asiento, por favor. Piero, asiento. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo hola, estás? hola, Javier. ¿Cualquier sitio? Sí, muy bien. Uy. Hola a todos. Un gusto tenerlos acá, que hayan aceptado la convocatoria de Perú Sostenible. El propósito de este panel es abordar el tema de sostenibilidad en cadenas de valor, pero visto desde ángulos completamente distintos. Así que un poco en mi presentación los voy a ir presentando en ese ángulo absolutamente distinto. Y comenzaré por Javier. Javier es gerente general de mi banco. Nos conocemos en el mundo de las microfinanzas hace muchísimos años. Tiene 25 años en trayectoria en banca y finanzas. Actualmente, además de ser gerente general de mi banco, es vicepresidente del directorio de Mi Banco Colombia y de la Asociación de Microfinancieras. Quería, Javier, un poco que nos des el panorama general de las microfinanzas y cómo estas, digamos, están impactando en el tema de informalidad. ¿Por qué? Porque en el Perú hay una visión, o esa es mi lectura, hay una visión negativa hacia el microempresario. Por este tema de la informalidad. Ay, no, el microempresario es informal, por lo tanto, no es igual a mí, por lo tanto, lo saco de mi esquema. ¿Cómo puede, desde las microfinanzas, cómo estamos viendo la informalidad y qué representa la informalidad en el Perú? A ver, yo creo que hay un montón de mitos y tú los conoces muy bien. Yo le diría que el primero que hay que desterrar es que el microempresario quiera ser informal por vocación, ¿no? Eso no es verdad. Y ahora, después de un estudio que hicimos en Credicorp, lo puedo decir con data dura, no mi opinión, sino lo que el estudio arrojó. Y lo que el estudio arrojó es que 9 de cada 10 emprendedores informales quiere ser formal. El problema no está en la propensión a formalizarse, el problema está en que lo ponemos tan difícil, es tan complejo, y siempre yo cito el ejemplo, que de hecho en el estudio también sale, que es el rollo con las municipalidades, y hay tantas maneras de sacar tu licencia como municipalidad casi hay en el país. Entonces, si a eso le sumas los costos, le sumas que porque no solo es sacar licencia, es muy engorroso, por tanto, no estamos aprovechando la propensión que tienen ellos de lograr la formalidad. Y otra cosa súper importante del estudio, que también desmitifica cosas, y que a veces yo lo digo, digamos, de manera muy firme, es esa, no, es que como no se dan cuenta, no entienden, casi como que son medios tontitos, ¿no? Cero, se dan perfecta cuenta de qué implicaría para ellos ser más formales. Implicaría acceder a mejores créditos, porque en la medida que tú puedas mostrar mejores ingresos, el crédito puede ser mejor. Es la primera cosa que te dicen. Accederías a ser proveedor de una empresa más grande, porque ahora que eres más formal puedes llegar a eso. Accederían a un montón de cosas que las tienen absolutamente claras. O sea, el problema, de nuevo, no es que no lo tengan claro, tampoco es que existe una propensión a ser informal,
sino el problema, creo yo, es el resto de incumbentes que se las ponemos difícil, ¿no? Y claro, si tú vas a perder dinero haciéndote formal, o sea, no vas a ir a la formalidad, eso es obvio, ¿no? Entonces, creo que el resto nos tenemos que poner las pilas, aprovechar esta propensión, y el resto, digo, Estado, empresa privada, incluso la academia debería tener un rol más proactivo en este tipo de cosas, ¿no? Se las ponemos difícil. Esa es mi opinión. Me llevo eso, se las ponemos difícil. Sí, y efectivamente alguien que nos puede decir qué tan difícil se las ponemos es Gisela Lacruz Vargas. Gisela es gerente de la Asociación de Bodegueros del Perú, que representa a miles de bodegueros que están a lo largo y ancho del Perú. Querida Gisela, y que ha venido con su portátil, bien, bien. Me parece muy bien. Y Gisela, esa voz, ¿qué tan difícil se las estamos poniendo? ¿Qué nos dice la realidad de los bodegueros en el Perú sobre estos retos, sobre qué tan difícil se la estamos poniendo y por qué estos retos de informalidad persisten? Buenas tardes, María Pía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros como Asociación de Bodegueros del Perú representamos a las 530.000 bodegas que existen a nivel nacional. Como asociación tenemos más de 23.000 socios. De acuerdo durante los últimos 6 meses hemos venido trabajando haciendo audiencias bodegueras para ver cuál es la problemática dentro del sector y tratando de analizar qué es realmente lo que sucede. Una de las principales problemáticas, definitivamente, si hablamos de porcentaje del 100%, es el 60% de inseguridad. Definitivamente el tema de inseguridad es una problemática que está cada día escalando más dentro del sector bodeguero. Si hablamos, el 20% es el acceso a financiamiento. El acceso a financiamiento también es una problemática dentro de lo que viene a ser el sector bodeguero. Hablamos el 10% de la competencia de tiendas de conveniencia y el otro 10% el tema de municipalidades y SUNAT. Lo que sí vemos por el tema informal, vemos un 70%, de acuerdo a lo que ellos mismos nos han indicado, los bodegueros que son parte también de la asociación, sean formales o informales. Los informales lo que nos han indicado es lo siguiente: indican que no se formalizan principalmente por los altos costos y complejidad de los trámites. Los procedimientos para obtener licencias y registros son muy complicados y exigen cumplir con requisitos técnicos como el pozo a tierra, para instalaciones eléctricas, que son muy costosos para el bodeguero. Un sistema tributario rígido y la falta de beneficios, restricciones al acceso al financiamiento y una percepción de que el Estado se enfoca más en fiscalizar que en apoyar, lo que hace que la formalidad sea vista como un obstáculo en lugar de una ventaja. Lastimosamente, eso es lo que opina el sector bodeguero sobre el tema de la informalidad, y es por eso que todavía estamos muy lentos en el tema de informalidad. Se las ponemos difícil, efectivamente, se las ponemos difícil. Y miren cómo, desde la voz de los bodegueros y la voz, digamos, de un estudio realizado por Credit Corp, están llegando a las mismas conclusiones. Son las mismas conclusiones. Y ahora me toca presentar a José Carlos Saavedra. Joseca, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre la voz de la academia. Hoy estás en esa voz de la academia. Y hemos tenido una magnífica presentación de Magdalena, de Wines of Argentina, que nos plantea, oye, ustedes del sector agroexportador peruano podrían estar haciendo un trabajo fuerte, integrando las cadenas de valor, ¿no?, a esos pequeños productores, a esos pequeños proveedores, a cadenas más grandes, donde el Perú ya tiene éxito, que es el sector agroexportador. ¿Qué retos hay, así como hay retos en el mundo de las bodegas, qué retos hay en el mundo agroexportador para
volver más competitivo o más productivo a esas cadenas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que el lema que está quedando se la ponemos difícil. Se la ¿no? ponemos Está difícil, quedando sí. el lema de este panel. Y la verdad es que sí, cuando uno empieza a analizar el entorno del productor agrícola pequeño, viendo las características principales ya queda claro por qué es difícil, ¿no? Es un productor pequeño, muy pequeño, en promedio 3 hectáreas. En Chile, en promedio es 30 hectáreas, la décima parte. Disperso geográficamente, muy disperso, y principalmente en zonas con muy baja infraestructura y también una población con bajos estándares de vida y bajos niveles de educación, ¿no? Entonces, cuando uno ve el enfoque de negocio, tanto en costos como en generación de ingresos, y nos enfocamos en los costos, por ejemplo, vemos que por estas características de dispersión, automatización, es difícil integrarse a la cadena por la falta de infraestructura, es difícil transportar, es difícil acopiar, es difícil proveer cadena de frío, es difícil dar asistencia técnica por lo dispersos que están. Por el lado del productor, con la pequeña escala que tienen, no tiene mucho sentido muchas veces, a menos que se agrupen la inversión en riego tecnificado, la inversión en semillas adecuadas, la inversión, etcétera, en cosas que incrementen la productividad. Y eso al final genera un problema muy importante de baja productividad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, que los niveles de rendimiento de la papa, por ejemplo, en el Perú están en niveles de la mitad de los rendimientos que se dan en Chile, en Argentina, en Colombia o en México, ¿no? Entonces, ahí sí vemos un problema bien importante. Y a nivel de costos, un estudio que hicimos por el Banco Mundial hace algún tiempo, ya encontramos que en la cadena logística de productos de agroexportación, de 5 productos, los costos logísticos, dada esta realidad, explicaban entre 20 y 40% del valor del producto. En el café, por ejemplo, que era el nivel más bajo con 20% del valor del producto, era el doble de lo que era en Colombia. Y estamos hablando de productos de agroexportación. O sea, me imagino, no le hicimos el análisis, pero que productos como la papa u otros productos de producción más local y consumo local es aún mayor. Entonces, no se la ponemos fácil. ¿Por qué? Porque con estos costos logísticos tan altos y niveles de productividad tan bajos, digamos, ¿cuánto queda para el margen? ¿Cuánto queda para pagar los costos de la formalidad, ¿no? El resultado al final es de baja productividad y niveles de vida bastante precarios y una cadena absolutamente informal, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es que no hay incentivos. ¿Dónde está lo que Magdalena nos hablaba? La zanahoria. Que ellos habían estado poniendo la zanahoria dentro de la cadena para impulsar el cambio. Y quiero ahora pasar a Piero Ghezzi, exministro, y un poco es la mirada desde Produce, ¿no? La mirada desde políticas públicas, que era lo que conversábamos antes de ese... Sí, pero lamentablemente por los cambios y las crisis actuales no podemos tener sentado a alguien del ministerio, que sería maravilloso, para ver qué están haciendo en políticas públicas, pero con tanto cambio es loquísimo ni siquiera poder tener a alguien del Estado sentado acá discutiendo este tema. Pero esa es nuestra realidad. Muy bien, Piero, ¿dónde ves estancada la productividad en los temas de MIPYMES en Perú? O sea, ¿dónde está el mayor dolor? ¿Dónde está el mayor problema? ¿Por dónde deberíamos empezar? Si es que queremos ponérselas fácil, si queremos voltear esa tortilla. Es que no es fácil. No es fácil. Es que no es fácil. Y creo que, a ver, lo primero que diría es que tendemos muchas veces al pensamiento binario de que existen las MIPES, todas son iguales, y después existen las empresas modernas y nada en el medio. Y en realidad hay una continuidad, ¿no? En el Perú no hay buena data en realidad de MIPES, ¿no? Hay algunas encuestas como la que hizo Mi Banco, pero que hizo Ipsos para Mi Banco, pero en general no hay buena data, digamos, poblacional. Cuando vemos data de otros países, en Latinoamérica, el problema no es únicamente Perú, no, los números que tienes de Perú son muy similares al resto de Latinoamérica, salvo pues Uruguay y Chile, ¿no? Pero el tema de informalidad, MIPES, es muy parecido. Lo que vemos es, primero, una gran heterogeneidad productiva.
dentro de las propias MIPES informales hay muchas diferencias entre ellas y mucho traslapes con las empresas formales, en productividad inclusive, ¿no? Entonces, el primer mito no es que es una única. Segundo, no todas las MIPES son de subsistencia, que es también otro MIPE. Muchas empresas acumulan patrimonio, ¿no? Generan excedentes, pero esos excedentes no se invierten en formalizarse o en insertarse en cadenas productivas, sino más bien en diversificar dentro de la informalidad. O sea, tengo una parcela, genero excedentes, abro una bodega, trabajo en construcción civil, compro un mototaxi y todo es informal. Para el Perú todo es informal, entonces aumenta la informalidad. Entonces creo que es un tema importante. El tercer tema, que creo que es crucial, es que tendemos a definiciones legalistas de la informalidad. O sea, soy parte de ENRUS o estoy en un registro de formales, pero lo que importa para todo fin práctico es si estoy logrando niveles de productividad y de calidad que me permiten mejorar, que es el gran reto a nivel peruano y latinoamericano, ¿no? O sea, lo que tenemos es que muchas de las MIPES no logran los estándares mínimos para llegar a esas cadenas modernas. O sea, los estudios en otros lados, porque nuevamente en el Perú no hay data, es que el 50% de las MIPES más o menos son de subsistencia. Para otros 50, que no es de subsistencia, que genera excedentes, pero no tiene estos estándares que requieres para ser formal. Entonces, ¿qué hacer desde el punto de vista de la política pública? Creo que lo primero es hacer un esfuerzo de realmente entender el problema y evitar este tipo de, digamos, pensamientos es muy simplista, porque la política pública tiene que adecuarse a la realidad de cada país. Ahora, yendo al tema de las cadenas y complementando lo de Joseca, Camposol exporta más que todos los vinos argentinos. Nuestra exportación es 20 más que todos los vinos argentinos. Entonces, el potencial del tractor es brutal y no tenemos el problema de exceso de oferta, digamos, ¿no? Perú simplemente no tiene competencia en arándanos, en paltas, en uvas, en el mundo. Y hay cosas que ya pasan. Hablemos de la palta. 13 regiones agroexportadoras del Perú están en la sierra de palta y ya hay muchísimos pequeños productores que ya exportan palta. Y hay empresas tractoras medianas o grandes que trabajan con los pequeños agroexportadores, pero muchos se esfuerzan a descremar. Es decir, en vez de trabajar con 500 productores de una hectárea, mejor trabajo con 50 de 10 o 100 de 5, porque me resulta mucho más fácil. Entonces, dejo de lado a muchos. Entonces, creo que la política pública lo que tiene que buscar hacer es cómo ayudo que lo que ya está ocurriendo a nivel productivo con las cadenas, a nivel privado, ocurra mucho más. Porque lo que queremos es que haya 100.000 productores y el objetivo del Estado tiene que ser no tener una escala ONG, es tener escala Estado. Entonces no queremos tener a 1.000 o 1.500 productores de palta, queremos tener a 100.000 productores de palta participando en cadenas. Y creo que, como dije, ya está pasando, se podría hacer más. La nueva ley de agroexportación aprobada en el Congreso hace un año tiene un incentivo tributario para aquella pequeña empresa mediana grande que produce, digamos, que le compra a un pequeño productor palta, pueda tener un incentivo tributario, una deducción tributaria adicional. Te compro por $100, pero se reconocen mis gastos por 125 y eso tiene un impacto tributario. No es suficiente, creo que hay más cosas que hacer. Y comentaba José que estamos haciendo un trabajo con Carolina Trivelli, pero creo que hay que hacer, que va por ese lado. En general, y para terminar este primer brevísimo intervención, creo que es muy importante entender la heterogeneidad de las MIPES, que las características de una es distinta, que el Estado debería apalancar lo que ya hay, que es lo más fácil, porque comenzar desde cero no tiene sentido, y entender que estas diferentes MIPES tienen distintas características, objetivos, y lograr participar en cadenas productivas dinámicas y modernas es realmente, aunque suene pues una perogrullada, un win-win, porque realmente logra la empresa mediana grande mejorar su proveeduría, mejorar sus ventas y complementa, en el caso de la exportación, por ejemplo, el conocimiento del mercado, el conocimiento de la tecnología con el tener la mano de obra y el tener la tierra. Y creo que eso es importantísimo y tenemos que entender que por ahí logramos esa dinámica mejor en productividad y calidad que hemos identificado que es crucial para ese estancamiento reciente del Perú.
Eso. Gracias, Piero. Y me quedo con la heterogeneidad. Y desde las microfinanzas nosotros vivimos la heterogeneidad, porque hemos aprendido duramente y metiendo la pata con Roche que todos los clientes no son iguales. Desde las microfinanzas, ¿cómo podemos abrazar esa heterogeneidad y ser un motor para mejorar productividad, para mejorar digitalización, para alentar cadenas productivas? ¿Qué rol tiene la microfinanza en el Perú? Una microfinanza que además es fuerte, que es madura en el tiempo. No es una microfinanza ONG como fue en los 90. No, esta es una microfinanza ya madura. Yo creo que tiene un rol súper relevante, siempre lo repito, lo que han hecho las cajas municipales, las financieras, bueno, el banco que yo represento a lo largo de los últimos 25, 30 años, es una cosa espectacular. De hecho, y de nuevo tú lo conoces muy bien, somos referentes globales en microfinanzas. O sea, si es que hay algo de lo que nos debemos sentir orgullosos los peruanos, entre muchas cosas, es cómo hemos evolucionado el negocio de microfinanzas, ¿no? Yo lo que no creo es que digamos que nosotros estemos dedicados al crédito de subsistencia, ¿no? O sea, no estamos dedicados a eso. De hecho, estamos bien lejos de ser el crédito de subsistencia. Lo que nosotros estamos dedicados a hacer es créditos productivos, ¿no? Y crédito productivo porque son personas naturales con negocio, pero con negocio a los que nosotros ayudamos. ¿Qué creo que debemos seguir profundizando? Es en temas de educación, ¿no? Porque lamentablemente, a mí se me preguntan si tengo miedo que las fintechs, ¿no? O sea, la verdad que no, pero no por una cosa que me guste, sino por algo que a mí no me gusta, que me desagrada, que es que lamentablemente, o sea, yo veo, digamos, como que hay tres cosas que van a impedir que el negocio relacional de las microfinanzas como tal tienda a ser absorbido por la fintech o algo parecido, ¿no? Que uno es comunicación, ¿no? Que lamentablemente en el Perú todavía no es buena, pero esa la podemos resolver. Pero la otra es el tema de que no hay data, eso coincido, ¿no? No hay información. Entonces, ¿cómo tú desarrollas un negocio fintech para apoyar a los microempresarios cuando no tienes data que modelar? Si no tienes data que modelar, tienes que mandar a los humanos a que te recojan la data y recién ahí poder procesarla. Y la otra, que es a lo que, digamos, quería incidir, es el tema de educación, ¿no? O sea, lamentablemente, ¿por qué existen más de entre 25.000 y 30.000 asesores acompañando a los microempresarios? Porque la educación no es buena, ¿no? Entonces, si uno se pone a mirar, colegios nuevos, por lo menos publicidad no han hecho. La infraestructura física tampoco es que haya sido remodelada o mejorada. Entonces, claro, tú dices, ya, no importa, la parte de infraestructura ya es tela, pero los maestros, ¿no? Entonces, todos los escándalos que hemos visto que no se dejan evaluar, hay no sé cuántos miles de maestros con títulos falsos, o sea, la educación no es buena y eso termina en que los microempresarios carecen de una formación. Entonces, las microfinancieras sí tenemos, yo creo que la obligación de acompañar en ese proceso, porque finalmente el microempresario es un empresario al final. Lo que lo diferencia de un corporativo es el tamaño, pero toma decisiones empresariales y él las toma en círculos de confianza. El primero es la familia. Si van a comprar el local de al lado o a comprar una máquina, lo que sea, la familia es el primer punto de toque. Pero el segundo, los círculos de confianza son los vecinos comerciales y ahí son los amigos que están en el mismo rubro, que lo aconsejan, y el tercero son los más, como digo, 25.000 o 30.000 asesores de negocios que le dicen, no, mira, esta esquina no es tan caliente, es mucha la inversión, te vas a apretar en el flujo. Entonces lo acompañan por ese déficit de educación, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que hacer más esfuerzos también en temas digitales, porque, claro, de nuevo, no somos ONG, o sea, nosotros somos entidades con fines de lucro y con un rol social importante, ¿no? Y además, para poder ser bien social,
yo creo que tienes que ganar plata. Si no ganas plata, estás mintiendo, porque, oye, es que necesitamos llegar a estas poblaciones que son más complejas. ¿Cómo podríamos llegar de una manera costo eficiente? Ah, con digital. Ya pues, hay que invertir, ¿no? Hay que invertir en sistemas, hay que invertir en coders que te hagan los modelos, o sea, hay que invertir. Entonces, si tú no ganas dinero, no puedes invertir para ser más social. Entonces, no es el agua y el aceite. Tú puedes tener unas rentabilidades adecuadas y además ser súper social. Entonces, en esa línea tenemos que invertir más en educar, porque esto es una mirada más larga, ¿no? Porque en la medida que eduquemos a nuestros clientes, vamos a tener mejores clientes, mucho más grandes, más empoderados, que puedan seguir desarrollando negocios y desarrollando el país, porque al final el 99% del tejido empresarial es MIPE, o sea, no nos engañemos, el 70% del empleo, el 30 y tantos % del PBI, entonces deberíamos ser súper proactivos en tratar de ayudar a desarrollar eso, y creo que las microfinancieras, por el alcance que tienen un rol súper importante, y creo que una evidencia del alcance que tienen fue el programa Reactiva en su momento, ¿no? El programa Reactiva no despegaba, ¿no? Hasta que entramos en las microfinancieras. De hecho, en el Reactiva 1 yo desembolsé 6.000 créditos porque pusieron ahí nuevamente un montón de trabas, ¿no? Luego, se la hacemos difícil. Por supuesto, es que no, ahí no entendían. O sea, aunque me quieran matar los que estuvieron en ese momento, no entendían. Cuando entendieron que el Perú es muy informal y que teníamos que adecuarnos a eso y cambiamos el modelo para determinar el tamaño del crédito, no el tamaño, el crédito, nosotros pasamos de haber desembolsado 6.000 créditos a 280.000 créditos. Esa fue la diferencia de no entender, ¿no? Entonces, nada, demuestra, y así como nosotros, cajas y otras financieras también apoyaron a los clientes, pero te das cuenta el alcance, ¿no? El alcance que tienen las microfinancieras es enorme. Por tanto, estamos obligados a acompañar a los clientes en ese proceso. Acá rescato dos cosas. Uno, inclusión financiera sin educación financiera no existe. Y eso lo hemos, digamos, vivido en las microfinancieras con claridad. Y la otra es, las microfinancieras somos clientes céntricos. Si alguien conoce a la micro y pequeña empresa en el Perú, es la microfinanciera Desde sus inicios. Desde sus inicios. Y los clientes céntricos está de moda hace pocos años. Ah, sí, ese es divertido, ¿no? Ay, nosotros somos clientes céntricos. Cuando hablo un banco, yo los miro y le digo qué lindos. ¿Ya? Hace 30 años que somos clientes céntricos en microfinanzas, porque si no entiendes el cliente, no entiendes la necesidad, y si no entiendes la necesidad, no puedes diseñar el producto. Y en ese mundo, mi querida Gisela, ¿qué cambios se necesitan para transformar la realidad del mundo de las bodegas? ¿Y qué cambios ustedes necesitan para que haya esa formalización, esa inclusión productiva en un mundo como el bodeguero que da tanto empleo en el Perú? Lo que nosotros hemos analizado en este punto es de que es la importancia de hacer alianzas con el sector público, privado y la propia asociación. Nosotros hemos realizado hace poco, analizando la problemática del sector, en este caso con el tema de seguridad, donde veíamos de que los bodegueros tenían mucho miedo a hacer una denuncia porque no tenían el conocimiento. Nosotros vimos, porque nos llegaban los casos a nosotros de tema de extorsiones. Porque en ti confían, no confían en la comisaría, correcto, pero en ti sí. Correcto. Entonces nosotros lo que realizamos fue verificar los casos desde el momento cero, a ver cuál era la problemática, qué era lo que estaba sucediendo. Y nos vimos que los procedimientos no estaban funcionando. Los procedimientos reales, lo que realmente sucede dentro de una comisaría, no era lo que estaba dentro de los procedimientos de la policía para poder realizar una denuncia antiextorsión. Por ejemplo, que nosotros no sabíamos que en las comisarías no se realizaban las denuncias, sino la DINIGRI, o en la DIPINGRI, en este caso si fuera provincia. Lo que tuvimos que realizar es, unimos al Ministerio del Interior,
hablamos con una de las empresas, que en este caso fue Bacus, que nos apoyó, y conjuntamente con la asociación fuimos al Ministerio del Interior a solicitar cuáles son realmente los procedimientos para poder indicárselo a los bodegueros y poder sacar una guía. Y así fue como nació esta guía. Esta guía que definitivamente no podemos vencer nosotros mismos a esta problemática tan fuerte que tenemos en el Perú, pero sirve de apoyo al sector para que puedan indicar cuál es el paso a paso que tienen que ellos realizar para poder hacer una denuncia. Y gracias a esto hay varios bodegueros que ya se animaron a hacer unas denuncias porque no sabían cómo hacerla y tenían mucho miedo. Entonces, no podemos cambiar las cosas, pero podemos ayudar con algo, pero buscamos cómo hacerlo. Es encontrar el dolor, buscar quién sabe sobre ese dolor, organizar el dolor, digamos, y sacar una solución. Correcto. Y esa es la labor, por ejemplo, de una asociación como de bodegas en el Perú. Correcto. Muchísimas gracias. Y siguiendo con Joseca, mirando el caso de Wines of Argentina, mirando el ejemplo que nos ponía de las paltas, Piero, ¿qué oportunidades hay en el agro para aprovechar las ventajas competitivas? Piero dijo una frase tajante: tenemos ventajas competitivas en arándano, en palta, en mango. ¿Por qué no las estamos aprovechando? Definitivamente hay enormes ventajas competitivas, somos líderes, ¿no?, en el mundo en varios productos, y pensando en las oportunidades que puede haber de la gran empresa para atraccionar a la pequeña empresa, quizás un comentario general primero mi primer comentario fue de alguna manera negativo en el sentido de los bajos niveles de productividad, ¿no? Que son la mitad de lo que se ve en otros países vecinos. Tampoco estamos hablando de países inalcanzables, pero quizás la mirada de vaso medio lleno es que ahí hay una oportunidad enorme de ver saltos significativos en los niveles de productividad haciendo mejor las cosas. A nivel agregado, uno con un nivel de incremento de productividad de 2% está recontra feliz. Acá podemos estar hablando de incremento de productividad de 50, 40% o más, ¿no? Yo veo dos oportunidades aquí, dos tendencias que me gustaría comentar, ¿no? La primera es que está la oportunidad de engancharse y aprovechar esta tendencia de búsqueda de cadena de valor sostenible, ¿no? Y de comercio justo y de origen adecuado, ¿no? Por ejemplo, hay una tendencia clara, quizás para las cadenas ya más o menos establecidas, donde hay conexión, es aprovechar esta tendencia a premiar con mayores precios a los productores que de alguna manera se certifican o que pueden trazar hacia atrás, que cumplen con derechos ambientales, con cuidado del medio ambiente, etcétera, ¿no? Y ahí lo que hemos visto, por ejemplo, en nuestra práctica profesional, en un caso de un agroindustrial que trabajando con el productor de quinoa, ayudando con asistencia técnica, con trazabilidad, con financiamiento, generó un incremento de productividad de 55%. Y eso lo vimos en un relativamente corto periodo de tiempo. En esa misma línea, más recientemente estamos viendo algunos encargos más con multilaterales que también creemos que haya una oportunidad para la gran empresa, ¿no? Y es que salimos un poco, o estas multilaterales en nuestros proyectos salen un poco de la lógica de mercado puramente y empiezan a poner en la ecuación el tema de resiliencia climática en la producción y en la cadena. Entonces, acá la búsqueda es de protección del ecosistema y búsqueda, por ejemplo, de defender y cuidar lo que el ecosistema produce naturalmente, que sea resiliente al cambio climático, al clima, y que esa producción también proteja el medio ambiente. O sea, es una mirada más sistémica y ahí estamos viendo avances bien importantes y hay una oportunidad también para la gran empresa en esa línea. Hay varios casos, pero uno que me gustaría comentar es el de Natura. Natura ha entrado por esa línea a trabajar con aguaje en Loreto, más o menos con ese enfoque. Y finalmente, en el segundo bloque de oportunidad, algo que es discutible todavía, pero sí hemos encontrado evidencia nosotros, y eso es lo que mencionaba también del caso de WOFA, la potencia de la asociatividad y la cooperativa. Nosotros hemos visto en el caso, un trabajo con USAID hace tiempo, en el caso del café,
cómo la asociatividad permite la mejor coordinación, el acceso a financiamiento, la asistencia técnica, con un incremento de ingresos importante. Pero justamente ayer hablando con Carolina Trivelli sobre este tema, ¿no? Y seguramente ahí puedes complementar también, y tiene toda la razón Carolina, que no es una varita mágica, porque así como hay algunas asociaciones o cooperativas que funcionan bien, bajo ciertas condiciones de buen gobierno, confianza, etcétera, hay muchas otras que no funcionan bien. Y hay pocas que trabajan directamente con gran empresa y de hecho la encuesta Nacional Agrícola muestra que solamente 6% de productores están asociados. Lo que yo menciono es que hemos visto cómo en la realidad, con ciertas condiciones, sí puede tener una oportunidad bien importante y es el caso que nos mencionaron también de WOFA. Entonces ahí creo que es algo para estudiar y analizar, que es una oportunidad que puede estar ahí dando botes, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahí Piero va a complementar, pero quiero quedarme con algo que Piero dijo en la primera vuelta. No hay data. Y no hay data porque no nos asociamos. Conseguir una asociación de pequeños productores que quiera sentarse en esta mesa, no crean que no nos costó. Nos costó mucho. Porque mejor no, ellos sí nos representan, no nos representan, la asociación de bodegueros sí los representa, qué maravilla, ¿te das cuenta? Esa fue una limitante inclusive para este panel. Entonces, 6% nos dices, están asociados, estamos re verdes en ese campo y mira tú cómo en Wines of Argentina el 95% de la producción que se exporta en Argentina están asociados. Entonces, eso es una lección. Pero por ahí complementando, y también cómo chapamos a la gran empresa. ¿Qué incentivo para que la gran empresa entre en esto? Como Natura, este caso que nos hablaba ahora José Carlos. A ver, complementando lo de Joseca. Nosotros tenemos un boom agroexportador que es una maravilla mundial y no hemos incluido las mejores tierras, el mejor agua y el mejor clima del Perú que está en la sierra, ¿no? Es una realidad y eso te da una idea del potencial, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? Creo que, regresando a este caso muy puntual de la palta, en la sierra se produce palta temprana, ¿no? En febrero, marzo, que no es cuando produce la gran empresa que es mayo, junio, julio, que es la agroexportación de la costa. Lo que deberías hacer justamente es el incentivo tributario, más algo que hemos creado que hemos pensado con Carolina, que es algo que llamaríamos los consorcios productivos. Yo creo mucho en la asociatividad y de hecho cuando hemos identificado las principales brechas que tienen las MIPES para participar en cadenas productivas, hay 3 grandes brechas. Uno, el tema de las skills, habilidades, capacidades, ¿no? 2, es el tema de aglomeración y articulación. O sea, son muy pequeñas individualmente, la asociatividad puede ayudar muchísimo. Y tercero, el tema de las finanzas, del financiamiento. Sin embargo, toda la política pública que se ha hecho ha sido pensando en la asociatividad que podríamos llamar horizontal. O sea, cooperativas y asociaciones. Pero estas son asociaciones y cooperativas de papel membretado, donde el Estado simplemente da incentivos tributarios o préstamos tipo agrobanco para un grupo de amigos que se junta, crea una cooperativa que existe solo en el papel, logra acceso al financiamiento, a Procompite, a fondos concursables, etcétera, pero no genera los beneficios que significan trabajar de manera conjunta y lograr la escala y la articulación del mercado, ¿no? De hecho, las cooperativas y asociaciones de productores de café son de las pocas asociaciones que funcionan en el Perú y algunas. Nosotros, yo en mi otro sombrero soy financista al sector agroexportador y prestamos a cadenas agroexportadoras y al café en particular. Y la verdad es que encontrar buenas cooperativas y asociaciones que funcionan realmente es muy difícil. Y casi la condición más importante es tener un buen gerente, es decir, que funcione con una empresa privada. Entonces, lo otro que creo que es fundamental es pensar entonces en no solo esta asociatividad horizontal, sino vertical, con una empresa tractora. Cuando tú tienes una combinación de la empresa tractora con los pequeños productores, le generas algo que el Estado no tiene, que es la disciplina del mercado. O sea, el Estado puede dar mucho dinero en riego tecnificado,
instala Netafim y las mejores, pero la gente no sabe cómo usarla, ¿no? Y después se desperdicia el dinero. En cambio, cuando tú le metes un combo privado, empresa tractora grande con pequeño productor y le das un subsidio, que en el Perú a veces suena mal la palabra, pero es imposible no hacerlo sin subsidio. Básicamente el mercado solo no hace esto, lo hace muy poquito. O sea, con el mercado tenemos 4.000 productores de palta en la sierra. Con el Estado apoyando y subsidiando podríamos tener 100.000. No, o sea, el cielo es el límite, no tenemos ese techo de demanda, porque en la ventana que Perú produce en Europa nadie más está produciendo. Podríamos producir 25, 30 veces más palta y igual podríamos venderlas a buen precio, ¿no? Entonces creo que tienes que hacerlo negocio. Yo creo que es fundamental eso. Muchas veces pensamos en responsabilidad social. Tiene que ser un negocio para todos. Entonces, si para la empresa mediana, grande, no es un negocio, van a hacerlo chiquito para sus pósters y sus folletitos bien bonitos, pero que no van a tener ningún impacto macroeconómico. Entonces, tiene que ser un negocio para todos. Y el Estado tiene que entender que tiene que ser un business. Eso. Tiene que ser un negocio para todos. El win-win es para todo lo que hagamos. Esta mañana hablábamos de temas de personas, de la parte política, y lo primero que nos decía Stefan Dercon, cómo generas un win-win en la mesa. Claro. Eso es absolutamente básico. Y ya regresando, ya tenemos que ir cerrando, esta sería la vuelta final, un poco la llamada a la acción. Esa es la vuelta final. Y desde las microfinanzas, Javier, ¿cuál es la llamada a la acción al sector microfinanciero, al sector financiero, que también hay que llamarlo a la acción, y a las grandes empresas para empujar este tema de cadenas de valor? Yo te diría que básicamente al sector financiero en general, que apuesten más por el segmento, ¿no? Todavía hay Mitos. dependiendo de la data que revises, 3, otros dicen 4, otros dicen hasta 5 millones de excluidos todavía en el Perú. Entonces, el universo es enorme. Colombia, que tenemos una operación también allá, se habla de 8 millones de excluidos en Colombia. Entonces, todavía en Latinoamérica hay demasiada población excluida. Y la inclusión, si es que, digamos, la tratamos bien, es un mecanismo de mejora de la calidad de vida, ¿no? Entonces, yo diría, apuesten más, inviertan más, ¿no? O sea, no solamente es prestar plata, es también ayudar, acompañar, guiar, y para eso hay que construir capacitaciones ad hoc, aprender a capacitar. O sea, nosotros hemos aprendido también a tropiezos, ¿no? O sea, no es que yo creo que esto, no es lo que tú creas, es lo que él necesita. Tú le dices al microempresario, ¿en qué quieres que te capacite? Va a ser bien lejos de lo que tú piensas que él quería, ¿no? Entonces, a mí enséñame a vender, después me enseñan lo que quieras, pero primero enséñame a vender, a generar más recursos, a hacer programas, conectar, ¿no? En el banco tenemos un programa con las universidades ahí es win-win-win, ¿no? Porque alumnos de los últimos ciclos son como los mentores de microempresarios reales, asistidos por el docente. Entonces ahí se gana el microempresario porque le hacen como una pequeña consultoría. La academia conecta a tierra a sus alumnos y nosotros hemos visto que los clientes que pasan por ahí tienen un mejor performance. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros acabamos de hacer alianzas con una comunidad que se llama Únicas, que la conocí por Carolina Trivelli, que la han mencionado ahora. Íbamos juntos a un evento en calidad de largo plazo, porque en la medida que lo veamos como un socio, con todas esas capacidades que la empresa grande tiene, que las puede trasladar a los microempresarios, a los emprendedores, podrían tener unos proveedores de otro nivel, de otra envergadura, mucho más sólidos, mucho más profesionales, con productividades, que es otro tema que se ha tocado acá, mucho mejores, que va en beneficio del mismo. Entonces, mi pedido es, miren, tengan una mirada de largo plazo, no la de los próximos 30 días, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir. Muchas gracias, Javier. Gisela, tienes acá al Estado, tienes acá al sector privado. ¿Cuál es el llamado urgente de la Asociación de Microempresarios, de la Asociación de Bodegueros, para que puedan ustedes prosperar? Bueno, estando acá mis bodegueros presentes, voy a ser la voz de ellos. Voy a ser la voz de mis bodegueros en estos momentos.
de acuerdo a lo que ellos han solicitado. Al sector público solicitan lo que es tema de seguridad, que trabajen de la mano la policía con la fiscalía para que los casos de extorsiones no queden archivados, o con los delincuentes libres. Venimos trabajando con el Ejecutivo para cambiar las leyes que benefician al delincuente. Ya hemos tenido denuncias de extorsiones que han sido archivadas, a pesar de que los delincuentes habían sido localizados, pero por no contar con registros migratorios, la denuncia se archivó. El apoyo legal y protección a la víctima durante los procesos de investigación. Pedimos a las municipalidades simplificación de trámites de licencia en una ventanilla única y fiscalizaciones justas. A la SUNAT, simplificación de procedimientos de los regímenes tributarios y pago de percepciones. Tener una política tributaria adecuada para el sector. Al sector privado lo que le solicitamos es crear fondos de apoyo y líneas de créditos blandas orientadas al fortalecimiento y modernización del canal tradicional. La educación financiera es primordial para el sector bodeguero, primordial. Los proveedores, en el tema de los proveedores, puedan brindar créditos sin intereses por 7 días para poder rotar su inventario y sostener un flujo de caja. Y tener una competencia justa y condiciones equitativas que permitan que las bodegas, que son negocios familiares de subsistencia, sigan creciendo, siendo el corazón económico y social de los barrios peruanos. Muchas gracias. Joseca, en el agro peruano, ¿qué pacto podríamos hacer? ¿Qué Wines of Argentina podríamos hacer? Ya, Piero, tenemos que hacer la de las paltas, ya. Avocados of Peru, ¿no? Y te nombramos presidente de una. ¿Qué llamado, ¿no? a la acción desde estas cadenas de valor de la agroexportación? Yo creo que un primer llamado sería ver este tema, este problema, esta oportunidad con un enfoque territorial. No creo que muchas intervenciones o muchas veces se ve este tema desde el punto de vista del productor, aislado, y creo que ahí perdemos mucha oportunidad de tener un impacto mayor. ¿Qué significa tener un enfoque territorial? Ver el sistema en su conjunto. En parte de lo que ha mencionado Piero hace un momento, implica ver infraestructura, por ejemplo, no solamente la específica del negocio, sino también la infraestructura en general, porque hay que reconocer que el negocio, el producto se mueve en un territorio y que este territorio debe facilitar, ¿no? el negocio, ¿no? En particular, la cadena de frío. Mencioné hace un momento los elevados costos logísticos, que son el doble que en otros países. Buena parte de los costos logísticos en el Perú se explicaban por merma, por falta de cadena de frío. Luego, los centros de acopio también han mostrado ser bastante relevantes para tener precios mayores, que pueden ser el doble en algunos casos. Hemos visto en el caso de fibra de alpaca en Arequipa, la diferencia de precio entre el centro de acopio y no puede ser bien relevante. Pero también otros servicios y servicios financieros, como ya fue mencionado, nos parece clave. Y ahí ato con otro llamado, y es no solamente ver el tema de productividad, que es fundamental, sino también el tema de resiliencia. Y el tema de resiliencia, ya mencioné el tema de la defensa de ecosistemas, que es una tendencia, y lo otro es lo financiero. Nosotros en Apoyo hemos hecho un análisis que muestra que la inclusión financiera no solamente es relevante para el desarrollo del negocio, capital de trabajo, sino también para defenderse o ser menos vulnerable ante choques climáticos. Claramente mitiga el impacto sobre los ingresos y sobre el bienestar del choque climático sobre los productores agrícolas y sobre la población en general. Entonces, ahí hay un punto bien importante. El otro llamado es articular y coordinar toda la asistencia técnica. Hace falta ordenar la acción del Estado, de la asistencia técnica del sector privado. Ahí Perú Sostenible tiene un esfuerzo importante con Unidos en Acción que hay que aprovechar, que es básicamente saber qué está haciendo el otro para no duplicar esfuerzos. Creo que ahí la coordinación es bien importante. Y lo otro, me quedé pensando con lo que mencionaste, Piero, respecto de los incentivos, ¿no? Y creo que
que también hay un reto o un compromiso de repensar y ver si es que el libre mercado nos lleva a las soluciones deseables en este caso, y si no, no hay que tener ningún pudor, ningún problema en diseñar mecanismos de incentivos, y hay un espacio para la política pública, por ejemplo, para que la gran empresa tenga incentivos a asociarse con la más pequeñita y no solamente con la que está más cerca, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Me acerco con quien está más cerca, y no tanto con el que quizás haya los retornos sociales y productivos más importantes, ¿no? Ahí creo que hay un reto bien importante. Gracias, Joseca. Me quedo con lo de articulación, ¿no? Nos falta articular. Hay muchos esfuerzos, pero no estamos todos en el mismo barco. Querido Piero, ya completamente fuera de tiempo, pero un cierre magistral. No. ¿Qué debemos llevarnos? ¿Cuál es la tarea del empresariado para este tema? Bueno, del Estado, yo soy acá exministro, supuestamente hablando. Creo que el principal bien público que tiene que proveer el Estado es la seguridad. O sea, sin seguridad no hay nada más. O sea, después podemos pensar cómo ese es el layout de la bodega, cómo la luminosidad, etcétera. Pero tienes que tener todo cerrado bajo rejas, no tienes mucho, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. El otro bien público del Estado, en este caso, creo, como dije, es la data y el entendimiento de las MIPES. O sea, dejémonos de mentirnos y romantizar a las MIPES. ¿Cómo las hacemos mejores? ¿Cómo ayudamos y entendemos sus diferencias? Y generamos incentivos y cambiar en precios relativos en lenguaje de economistas para que sea un negocio para todos. Y por último, yo tengo un llamado a la acción a mi banco. Uno de los temas fundamentales que encontramos es la falta de capacitaciones, ¿no? La falta de educación financiera. Pero tenemos un problema que ha sido muy difícil de resolver. Por un lado, las capacitaciones que funcionan son caras. Son presenciales, iterativas, personalizadas, etc. Carísimo, es difícil escalar. Las capacitaciones digitales históricamente han sido inútiles, porque la gente ve un video, pero ese video lo veo una vez, pero no me representa, no puedo preguntar, etc. La inteligencia artificial ha logrado reducir a lo mínimo el costo de capacitar, reduciendo, pero manteniendo mucho la efectividad de la capacitación presencial. En Hacer Perú, valga el cherry, desarrollamos esto, no es un negocio, nada, ¿no? Es completamente libre, una herramienta de capacitación de inteligencia artificial llamada Maya. De hecho, nos llamó mi banco, y ese le ha llamado a la acción, hace tres meses, justamente para ver cómo podríamos ayudarlos a mejorar la capacitación y educación financiera con esta herramienta que lo estamos usando en Colombia, en Panamá, en Perú, con MIPES de servicios, de comercio, agrícolas, cafetaleros. Los cafetaleros en Colombia han logrado aumentar seriamente su productividad. Entonces, la idea es cómo logramos que más empresas, como mi banco, se suba a esto y ayude a justamente reducir sustancialmente su costo de reducir esta brecha de capacidades que creo que es fundamental y medular en el problema de las MIPES del Perú. Gracias. Tengo derecho a réplica. Tienes derecho a réplica. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, estuve en el Produce y lo 21 Única ya lo tienen. Deberías ir al Produce a mirar en qué están. Pero lo que dices es bien cierto. De hecho, nosotros hacemos 500.000 de capacitaciones y no son ni presenciales ni virtuales muy largas, porque a lo largo del tiempo hemos aprendido que el mejor medio para capacitar a las MIPES es el WhatsApp. Y además que más de 5 minutos no te consumen. Tienes que tener cuidado con el lenguaje, tienes que tener cuidado con el contenido, ¿no? Y la verdad que estamos súper contentos porque el consumo de las capacitaciones que hacemos por WhatsApp es alucinante, es 94% que lo consumen de principio a fin. Entonces, no, estoy absolutamente de acuerdo. Me contaron lo de Maya, por eso hace 3 meses que fui al Produce y de nuevo te reitero, me hablaron de que tienen un proyecto de ventanilla única y yo les preguntaba ¿por qué no sale? Si eso es lo que piden, y la verdad que no supieron responder por qué no. Te aconsejo que vayas al Produce y ellos están trabajando un tema de ventanilla única ya. Gracias. Muchas gracias a todos, un aplauso a todos los panelistas. Y la foto de rigor. Foto de rigor. Gracias, Piero, Joseca, Gisela, Javier. Aquí hacemos nuestra foto de rigor aquí adelante. Muchas gracias. Acá
nos ponemos las chicas al medio. Te invito, mi querida acá. Por acá. Muy bien. Y tenemos una invitada especial antes del intermedio, así que por favor no se vayan, no se muevan de sus asientos. Acá vamos mirando. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas Quédense gracias. un momentito más. Tenemos la visita de la ministra de Economía y Finanzas. Originalmente estaba Vamos. planificado que cierre el evento hoy en la tarde. Sin embargo, por un compromiso del Consejo de Ministros y en una muestra del gran interés por el desarrollo sostenible del país, camino a otro compromiso, ha venido a visitarnos, a darnos unas palabras también dentro de la cumbre Perú Sostenible. Necesitamos que traigan el podio, por favor, importantísimo, para poder invitar a la señora ministra a dirigirse a la cumbre Perú Sostenible. ¿Tienes micro? ¿El micro? Micro, sí. Sáquenme el mío, please. Muy bien. Aló. Señora ministra, Aló. muchas gracias por esta deferencia. Adelante, por favor. Aló. Listo, muy buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias por la invitación. Disculpen el cambio de la agenda, pero estamos actualmente en un Consejo de Ministros permanente. Entenderán que la emergencia que vive nuestro país demanda ese sacrificio, pero bueno, no quería perder la oportunidad de visitarlos y dirigirles unas breves palabras. La Cumbre Perú Sostenible renueva una vez más el compromiso con el país y con cada peruano y peruana. Desde su liderazgo saca adelante este país. Por ello, personalmente es un orgullo poder acompañarlos cerrando justamente este panel nacional de prosperidad que nos convoca a repensar el compromiso, la innovación, la esperanza, que deben ser las que siempre muevan a nuestro país. Desde una visión compartida de trabajo y con la certeza que solo vamos a avanzar si estamos juntos. Cada proyecto pensado en favor del país refleja el espíritu de colaboración y visión compartida de un país que avanza unido. Estamos convencidos que el crecimiento y el desarrollo solamente son sostenibles cuando se construye juntos, con diálogo, confianza y con propósito común. Este es un nuevo momento para el país. Muchos dirán un momento de crisis, pero yo creo que es un momento de gran oportunidad. Es una etapa de transición responsable, de reconciliación nacional y de compromiso firme con la estabilidad macroeconómica y fiscal. También es un tiempo para fortalecer esta alianza tan importante entre el sector público, el sector productivo, el sector empresarial y la comunidad, garantizando la confianza, la predictibilidad y la sostenibilidad de la inversión en el país. A puertas de un nuevo año fiscal, reafirmamos la solidez de los fundamentos macroeconómicos y en esa línea el proyecto de presupuesto 2026, que asciende a 257.000 millones de soles, se sustenta en principios de responsabilidad fiscal, de descentralización efectiva y sobre todo en la eficiencia del uso del recurso público. Cada cifra del presupuesto expresa una decisión de invertir mejor, de ejecutar con estrategia y priorizar a los peruanos. Nuestra proyección económica estima un crecimiento del PBI de 3.2%, con una inflación controlada en torno al 2.5%. Además de un tipo de cambio estable y la confianza sostenida de los mercados internacionales. La meta del déficit fiscal proyectada en 1.8 del PBI refleja disciplina, previsibilidad y compromiso con la estabilidad macroeconómica en un contexto global desafiante. Paralelamente, y por instrucción del señor presidente de la República, estamos exacerbando el fortalecimiento de la recaudación tributaria y la generación de ingresos a partir
de mejores políticas de la administración tributaria. Queremos mejorar la gestión tributaria, recuperar las deudas, pero simplificando los trámites y acercándonos más al contribuyente con innovación para permitir que esas medidas puedan generar más de 10.000 millones de soles adicionales en recursos ordinarios para financiar políticas sociales e inversiones productivas. Desde el Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional reafirmamos nuestro compromiso con la estabilidad fiscal del país. Por eso estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo articuladamente con el Congreso de la República, con los sectores productivos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para impulsar la inversión como motores complementarios del desarrollo sostenible. Queridos líderes empresariales, hoy quiero compartirles que el Perú avanza con una cartera activa, además de asociaciones público-privadas y proyectos de obras por impuestos que viene promoviendo Proinversión. Vamos a reforzar la eficiencia en la agencia para permitir que todas esas metas que ustedes han escuchado que se cumplirían en este y el próximo año sean una realidad. No solo por la adjudicación de proyectos, sino por la puesta en marcha de estos y la firma de adendas que van a permitir que la inversión privada genere esa mejor condición de vida en nuestros compatriotas. Detrás de estos números, de los números que voy a mencionar algunos aquí, en lo que resta de este 2025, Proinversión prevé adjudicar 1.411 millones de dólares, destacando el Parque Industrial de Ancón, la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado y la suscripción de adendas por más de 2.421 millones de dólares. Detrás de estos números no solo hay proyectos de infraestructura que integran comunidades, sino es que se abre camino al futuro, fortaleciendo prioritariamente el servicio de calidad para la población. Las asociaciones público-privadas creemos que es un gran mecanismo que permite que el sector privado y el Estado se articulen con propósito y multiplicando el impacto en beneficio a los peruanos. Reafirmo nuestro compromiso de que el Perú avance con la estabilidad macroeconómica, responsabilidad fiscal y una clara apuesta por la sostenibilidad. Sigamos trabajando juntos para que la inversión genere bienestar y la confianza sea el motor del desarrollo que nuestros compatriotas merecen. Cuando el Estado, la empresa y la ciudadanía caminan con un propósito conjunto, el futuro se convierte en una realidad compartida. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. ¿Cómo quieren pararse? Gracias y perdón por hacerlos correr. No, tranquila. Gracias, ministra. Las chicas al centro. ¿Estamos? ¿Un poquito más acá? Vengan. Pasemos ahora sí al intermedio para el almuerzo. Recuerden que tenemos una maravillosa feria gastronómica al fondo y los esperamos en la tarde para seguir con el bloque de pactos. Gracias por estar.